Gracias, Rocío, por tu comentario. Gracias a Dios. Ya estamos al aire. Gracias a Dios. Alabado sea Dios. Bueno, pues vamos todos juntos a Lucas capítulo 15, versículo 11. Dice así. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Qué bueno, ya estamos al aire nuevamente. Qué bueno. Carmelita, ¿cómo estás? Un abrazo para ti también. Berta, Nati, gracias a Dios, Vicky. Tuvimos un apagón y se cortó la luz y el internet, pero ya estamos al aire, gracias a Dios. Estamos en Lucas 15, 11. Dice así. También dijo, ¿quién? El Señor Jesús. Un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. ¿A quienes les repartió los bienes? A sus 2 hijos. Uno de ellos pidió su herencia en vida y el padre se la dio en vida al hijo menor como al mayor, ¿sí? A los 2 les repartió los bienes. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo el menor, se fue lejos a una provincia apartada. Eso quiere decir que tomó todas sus cosas. Janet, un abrazo. Tomó todas sus cosas, las guardó en sus maletas y se fue de la casa de su padre con su herencia y con todos sus bienes. Y el otro hijo se quedó, cobró su herencia, pero se quedó en la casa de su padre. Dice aquí en el versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Se gastó todo lo que tenía de una manera perdidamente. No sabemos exactamente lo que dice, de qué forma, pero seguramente lo disipó todo y se quedó sin nada. Hola, Elita, qué bueno que estás ayudándonos. Lulu Reyes, ¿cómo estás? Bienvenida, hermanita. Qué gusto. Janet, bienvenida siempre. Dice así, en el versículo 14, y cuando todo lo hubo mal gastado, porque puedes usar las cosas, gastarte el dinero, pero bien gastado, pero él todo lo hubo mal gastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle el sustento, el abrigo, el techo, se quedó sin nada. Versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿Sí? El pueblo judío no apacienta cerdos. Significa que este hombre pudo haber sido un judío y tuvo que ir a apacentar a cerdos, ¿sí? Para alimentarlos, taparlos, bañarlos, darles de comer y todo eso. Versículo 16, y deseaba llenar su vientre, este hijo menor, de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Las algarrobas, hagan de cuenta que son como unos, como si fueran unos, ¿tú has visto unas vainas que tienen muchos huesitos? Sí, es una vaina con muchos huesitos que al parecer es muy nutritivo para la alimentación, pero bueno, con eso alimentaban a los cerdos. Hola Miriam, un abrazo también te enviamos con mucho gusto. Y entonces dice aquí que deseaba llenar su vientre de las algaborras que comían los cerdos. Él decía, tal vez decía, ay, mejor comen los cerdos que yo, que no tengo nada que comer, y deseaba alimentarse por lo menos de esas vainas nutritivas que comían los cerdos, pero él no tenía nada que comer. Los cerdos comían mejor que él porque nadie le daba nada. Versículo 17, y volviendo en sí, dijo, una persona vuelve en sí cuando empieza a
a apreciar lo que tenía en su casa, cuando empieza a apreciar lo que dejó, cuando empieza a valorar lo que tenía y lo disipó, ¿sí? Empieza a valorar la relación que tenía con Dios, la relación que tenía con su padre, ¿sí? Amén. Y dice así, y volviendo en sí, dijo. Entonces se arrepintió de haber salido de la casa de su padre, se arrepintió de haber malgastado todo el recurso y se vio en la condición en que estaba y extrañó la vida que tenía al lado de su papá, extrañó la vida que tenía antes y dice aquí, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Si por lo menos fuera un jornalero de la casa de mi padre, ¿sí? Tendría que comer. Ya no pensaba él sentarse a la mesa de su padre porque estaba avergonzado. Pero decía, si tan solo estuviera yo ahí como uno de sus empleados, ¿sí? Tendría algo que comer. Y aquí estoy pereciendo de hambre. Versículo 18, me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando este hijo menor reconoció que había pecado contra su padre y que había pecado contra Dios, ¿sí? Mostró que realmente estaba arrepentido porque no le echó la culpa a nadie. Él reconoció que él fue el que estuvo mal, ¿sí? Y dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Significa, cuando dice ya no, significa que antes sí pensaba que era digno de sentarse a la mesa de su padre. Pero ahora ya no era digno de ser llamado su hijo. Dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, ¿sí? Recíbeme como uno de tus trabajadores. En otras palabras, en el versículo 20, y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia. Yo puedo suponer que el padre de este hijo que había salido, hijo menor de 2 hijos, que había salido de casa, llevándose sus bienes, llevando todas sus pertenencias, el padre lo ha de haber visto partir con dolor en su corazón y tal vez se asomaba todos los días a ver si el hijo volvía, y todos los días el hijo se asomaba el padre para ver si el hijo volvía, porque llama la atención que cuando el hijo regresa a casa, el padre lo ve desde lejos, no lo fue a buscar, ¿sí? Esperó a que el hijo volviera en sí, arrepentido. Y entonces nuevamente en el versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. El padre vio en qué condiciones regresaba el hijo y fue movido a misericordia por amor a su hijo. Sabía que se había gastado todo el recurso, sabía que se había gastado todos los bienes que el padre le había dado. Era culpable, se había gastado todo el dinero, andaba en el mundo perdidamente, ¿sí? Pero el padre fue movido a misericordia por su gran amor que tenía y que tiene por su hijo. Gloria a Dios. Nuevamente, versículo 20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió. ¿Quién corrió? El padre corrió hacia el hijo, y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Sí? Versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti,
y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Eso que el hijo había recibido de parte de Dios en su corazón, reconociendo que él era el que había pecado contra el cielo y contra el Padre, ¿sí? Eso que sentía el hijo, estando a solas, lejos de su padre, ahora lo reconocía delante de su padre. Y le decía, en el versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Sí? El hijo regresaba a la casa de su padre a la misma posición que tenía antes de salir. A eso se le llama misericordia. La misericordia de Dios nos vuelve a poner en el mismo lugar que estábamos antes de haberle fallado a Dios. Cuando regresamos a la casa del Señor, reconociendo que hicimos mal, que este hijo que había salido, el hijo menor, reconocía que había estado mal y que había disipado todo el dinero, lo había malgastado, llegó sin nada, con hambre, derrotado, arrepentido, ¿sí? El padre fue movido a misericordia, pero fue necesario que el hijo menor reconociera lo que había pasado con él, y hasta que lo reconoció, el padre, ¿sí?, lo regresó a la misma posición que tenía antes de haber disipado sus bienes y antes de haberse ido y alejado de su presencia. Esa se llama misericordia. Aleluya. Y dice en el versículo 22, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo de casa. Y dice en el versículo 24, porque mi hijo, muerto era. Cuando estaba disipando, llevando una vida perdida en el mundo, estaba muerto en sus pecados, muerto, separado de su padre. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido. Cuando regresó con el padre, revivió y sobre todo reconoció lo que había hecho. Se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Amén. Gloria a Dios. Así pasa exactamente cuando uno de los hijos de Dios se aleja de la presencia de Dios y reconoce cuando le va mal, y reconoce que ha dejado la casa de su padre, y reconoce que se ha separado de la presencia de Dios, de su vida de iglesia, en el sentido, ahorita no nos podemos reunir, pero recordemos que la iglesia Palabra de Vida no ha cerrado. Eso debemos de tenerlo muy claro. Las puertas de la iglesia Palabra de Vida, lo que es el edificio físico, está cerrado, ¿sí? Pero la iglesia no está cerrada. La iglesia somos tú y yo, y cuando dos o más están reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, ahí está la iglesia. Amén. La iglesia, la palabra de Dios no la puede detener ni el COVID, ni el SIDA, ni nada. Pablo dijo cuando estaba encarcelado en Roma,
yo estoy encarcelado en Roma, pero la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios seguía corriendo por cartas por todos lados, las llevaba Timoteo, Tito, Jacobo, llevaban las cartas a las iglesias que Dios había permitido que Pablo levantara, y Pablo las cuidaba a lo lejos. Él estaba preso, pero la palabra de Dios no estaba presa. Gracias a Dios que podemos escuchar palabra de Dios todos los días de la semana. Amén. Entonces, en otras palabras, la palabra de Dios no está cautiva en un edificio. La palabra de Dios sigue corriendo libremente por todos lados. Gracias a Dios por los medios que Él nos da. Amén. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Muy bien. Entonces dice aquí el versículo 24. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Fíjate que hay algo que debemos de saber, ¿sí? Que aquí también en Lucas 15, versículo 7, 15:7, dice así: os digo, dice el Señor Jesús, os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, ¿sí? El arrepentimiento es una gracia de Dios. Y tenemos que arrepentirnos hasta de no arrepentirnos, ¿sí? Arrepentirnos de no arrepentirnos. A eso lo menciona una escritura también. Gloria al Señor. En el versículo 10 dice así: así os digo, estamos en Lucas 15:10. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente, ¿sí? Entonces hijo menor, que había disipado todo, reconoció que había pecado contra el cielo, reconoció que había pecado contra su padre y regresa a casa, reconoce esto delante de Dios y regresa a la misma posición que tenía antes. Así es con Dios exactamente. Si alguno de nosotros se ha alejado de la presencia de Dios, se entibió, porque el mundo es como hagan de cuenta, como una máquina de hielitos. Cada vez que simpatizamos con el mundo es como echarle otro hielito a nuestro. Entonces, no simpaticemos con el mundo, porque el mundo lo único que va a hacer en nuestras vidas es entibiarnos, ¿sí? Es entibiarnos. Debemos de estar fortalecidos, debemos de estar buscando la palabra de Dios, fortaleciéndonos en la fe, creyendo que lo que Dios nos está dando viene de su corazón, porque es la palabra que necesitamos. Esa es nuestra oración, que Dios nos dé la palabra que necesitamos oír, no la que queremos oír, la que necesitamos oír, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú vas al médico, Dios no te va a dar, el médico no te va a dar la medicina que te gusta, te va a dar la medicina que necesitas para que estés bien. Muy bien, la palabra de Dios, ¿sí? Es medicina para todo nuestro cuerpo, para todo nuestro ser. Amén. Es medicina para todo nuestro cuerpo, es medicina para todo nuestro ser. Dios nos da lo que necesitamos. Gracias a Dios por esta palabra que nos da. Entonces, nuevamente, la misericordia de Dios siempre está disponible para nosotros. Y es nueva cada mañana. Es nueva cada mañana. Aleluya. La misericordia de Dios. Eso está en el Salmo 105. Vamos al Salmo 105. Salmo 105, versículo 4 y 5. A ver si lo anoté bien.
Creo que no lo escribí bien. Bueno. Ok, Salmo 57, 10. Bueno, en muchas partes lo dice. Salmo 57, 10. 57, 10 dice, porque grande es hasta los cielos tu misericordia. La misericordia de Dios también dice en otra cita bíblica, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, porque las necesitamos. Necesitamos de esas misericordias cada mañana. Cada mañana tú puedes estrenar la misericordia de Dios, porque es el amor, la misericordia es el amor de Dios hacia nosotros, que sabe que no, Dios sabe que no es fácil la vida aquí en la tierra. El Señor Jesús trajo el cielo a la tierra y Él sabe que no es fácil. Entonces, Él sabiendo y conociendo nuestras debilidades, nos fortalece y nos anima para seguir adelante y nos recuerda que está la misericordia de Dios, y la misericordia de Dios está representada por su amor, y la misericordia de Dios está representada en una persona que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, que descendió del cielo para ir a la cruz y pagar el precio de nuestros pecados en la cruz por su misericordia, porque nosotros éramos culpables por nuestros pecados, no teníamos ni siquiera una esperanza de salvación. Y sabiendo Dios esto, que no teníamos salvación de ninguna manera, y que nuestro destino era el Hades y después las llamas eternas, aunque en el Hades también hay llamas, sabiendo Dios esto, movido a compasión, movido a misericordia, por su benignidad envió a su Hijo Jesús a rescatarnos. El único enlace entre el cielo y la tierra se llama Jesucristo, no hay otro. El único mediador entre Dios y la tierra se llama Jesucristo. A través de Jesucristo, nuestro Señor, y lo voy a decir correctamente, perdónenme, a través del Señor Jesucristo, porque Él es el Señor, a través del Señor Jesucristo nosotros podemos acercarnos al Padre. A través del Señor Jesucristo, el Padre se puede acercar a nosotros, porque ve la sangre de Cristo, la sangre que nos compró, la sangre que nos redimió, la sangre que nos justificó. El Padre ve al Hijo pagando la deuda y quedó satisfecho por esa obra perfecta, por esa obra llena de amor y de gracia y de misericordia. Aleluya. Entonces, si quieres conocer a una persona que expresa la gracia de Dios, se llama el Señor Jesucristo, el Dios de amor y de misericordia. Aleluya. Gracias a Dios que esa misericordia está disponible todos los días de nuestra vida, pero debemos acercarnos nosotros a Dios para que Él se acerque a nosotros. Amén. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Alabado sea el Señor. Dice Salmo 57, 10, porque grande es hasta los cielos. Aquí está hablando de los tres cielos. Primer cielo, toda la atmósfera. Segundo cielo, todo el universo, donde están las constelaciones, donde están las estrellas, los planetas. Todo lo que conforma el universo es el cielo. Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es el lugar donde habita Dios. Y aquí dice, porque grande es hasta los cielos. Yo podría interpretar que desde aquí hasta el trono de gracia de Dios, hasta su presencia, es su misericordia. Así de alta es cada día. Y hasta las nubes tu verdad. Aleluya. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios. Sobre toda la tierra sea tu gloria. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ante cualquier necesidad, ante
es su amor y su misericordia. Y Dios, que no escatimó a su mismo Hijo para darlo en rescate a nosotros, ¿no te dará lo que necesitas? ¿No te mostrará tu sanidad? ¿No te mostrará que Él es tu provisión, que Él es tu castillo, que Él es tu refugio, que no debemos de tener temor cuando salimos de casa, porque más grande es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo, que se llama diablo y Satanás? Más grande es el que está en nosotros. A ese problema dile qué tan grande es tu Dios, ¿sí? No exaltemos los problemas, no exaltemos las tribulaciones, no exaltemos lo que nos llega a suceder. Exaltemos a Dios por sobre todas las cosas y digámosle a esa situación qué grande es nuestro Dios y mayor es el que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Aleluya. Hebreos 4:16 dice entonces, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, al trono de Dios. El trono de la gracia es el trono de Dios, es el trono de toda autoridad. Es el trono de toda autoridad del Dios todopoderoso. Él es todopoderoso. Nada es imposible para Él. Nada, nada, nada. Nada es imposible para Dios. Aleluya. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Gracia significa el favor de Dios. Dios está a tu favor. No está en tu contra. Está de tu lado. Más grande es el que está de tu lado que aquel que está en el mundo. Esto habla de la gracia de Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia, y hallar gracia. La gracia y la misericordia van siempre de la mano, porque la misericordia es el amor de Dios y la gracia es el favor de Dios. Entonces Dios te muestra su amor por su misericordia y con su gracia tú sabes que está de tu lado, siempre para ayudarte, porque no estás solo, no estás sola. Dios dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, nunca te abandonaré, siempre estaré contigo. Solo esfuérzate y sé valiente. ¿Cuál es nuestra lucha? Nuestra lucha está aquí, en nuestra mente. Las batallas más grandes no se libran con el diablo. Las batallas más grandes se libran en nuestra cabeza. Dios dice, su palabra, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. No hay motivo para sentirnos solos. No hay motivo para sentirnos tristes. Dios dijo que nunca me dejaría. Dios dijo que nunca me abandonaría. Dios está conmigo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Aleluya. Amén. Dios dijo que nunca te dejaría y nunca lo va a hacer. Él cumple sus promesas. Acércate a Dios. Él está tan lejos como tu corazón. Está tan lejos como tu corazón. ¿Quieres sentir la presencia de Dios? Dobla tus rodillas en ese lugar especial donde tú oras. Dobla tus rodillas, habla con Él. Pon tu corazón ahí con Él, ¿sí? Y Dios te va a hablar a través de su palabra. Tú vas a abrir la Biblia y Dios va a hablar contigo a través de su palabra. No es la palabra increíble, no, porque es verdad. Increíble es como que difícil de creer. Es extraordinariamente maravilloso, ¿sí? Dios te va a hablar, Dios te va a guiar, Dios te va a consolar, Dios te va a fortalecer en la fe. Dios es todo en nosotros. Cuando estamos en alguna situación especial, así le digo yo, cuando hay problemas, porque todos tenemos alguna tribulación en algún momento de la vida. Dios dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero Dios dijo, yo vencí al mundo,
¿sí? En el mundo tendréis aflicción. Dijo, pero yo vencí al mundo. Entonces, pero si tú sabes que cada vez que estás en una aflicción, buscas de Dios, lo buscas a Él, dobles tu rodilla y lo buscas a Él, con tu Biblia en la mano, orando, lo vas a hallar. Porque cada vez que tú digas Padre en el nombre del Señor Jesucristo, tú estarás en el Espíritu de Dios, en la presencia del Padre Eterno. En la presencia del Padre Eterno. Porque es el Espíritu Santo quien te va a llevar a la presencia del Padre. ¿Sí? Por eso Juan decía, estaba yo en el Espíritu. Porque el que se une al Señor, un Espíritu es con Él. Dice la Escritura. Entonces dice Juan, estaba yo en el Espíritu, en el tercer cielo, y Dios le reveló todo lo que le reveló, porque Él estaba en el Espíritu Santo, en el Espíritu Santo. Y que se une al Señor, un Espíritu es con Él. Juan no es el Espíritu Santo, yo no soy el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es Dios. ¿Sí? Se viaja, yo creo que más rápido que la velocidad de la luz. Y entonces tú dices, Padre, en el nombre de Jesús, estás en la presencia del Padre. Y ahí tú sabes que entras confiadamente al trono de la gracia a pedir el oportuno socorro. Señor, ayúdame con esto. Y Dios va a abrir puertas que estaban cerradas, va a cerrar puertas que estaban abiertas. Pero tenemos que reconocer nuestra posición delante de Dios. Si nuestra posición no está correcta delante de Dios, pues la verdad es que no vamos a pasar ni aunque nos subamos a una escalera, no vamos a cruzar ni el techo. Pero si delante de Dios le decimos, Señor, como hizo el hijo pródigo, porque regresó, eso es maravilloso, regresó arrepentido, reconociendo que hizo mal, ¿sí? Cuando reconocemos que hicimos mal, entonces Dios nos regresa a la misma posición que antes. Te regresa el gozo. Ese gozo que habías perdido te lo regresa. ¿Sí? Te regresa todo lo que habías perdido y que se había quedado allá por múltiples razones en otro lado. Gloria a Cristo Jesús. Le damos gracias a Dios porque sus misericordias son nuevas cada mañana. El Señor Jesús no vino a condenar, vino a salvarnos. Él no vino a condenarnos, vino a salvarnos. ¿Sí? Y sus misericordias son nuevas cada mañana. La misericordia de Dios perdona todos nuestros pecados, porque para siempre es su misericordia. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 2, dice así. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 2. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. A veces no hay paz entre nosotros. Necesitamos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa en todo entendimiento significa que aún en medio de cualquier tribulación, tu corazón está confiado en el Señor. Puedes ver que se levantan situaciones muy terribles a veces, pero tu corazón está confiado en el Señor. No sé qué va a pasar, pero sé que Dios tiene control de todo. Le entrego todo al Señor y en Él espero y en Él confío. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. Si has pasado una tribulación y has sentido
el consuelo de Dios, de esa gracia que te fue dada. Dios te dice, ahora tú consuela a otros por esa gracia. De gracia recibiste, da de gracia. ¿Sí? Si hay alguien que ha pasado, por ejemplo, una ilustración, ha pasado por la enfermedad del COVID-19, por ejemplo, ha pasado y como hijo o hija de Dios, por la gracia de Dios, fueron sanados, fueron fortalecidos. Cuando alguien está en esa situación también, ¿sí? Tenemos el deber, ¿sí? O en este momento tienen el deber estos hermanos de consolar a los que están pasando por esa tribulación y decirles, hermano, hermana, échale ganas. Yo estuve en el lugar que tú estuviste, ¿sí? Sí vas a salir adelante. Lee la palabra de Dios, ponte a orar en lenguas. No dejes que tu fe desmaye. No escuches tantas noticias del COVID. Lo que debes de hacer es llenarte de la palabra de Dios. Llénate de la palabra de Dios, es como el suero celestial. Llénate de la palabra de Dios. ¿Estás enfermo? Busca todas las citas bíblicas. Hemos dado muchas citas bíblicas. Escucha la palabra de Dios, todo lo que tiene que ver con sanidad y milagros. Fortalécete en la fe, ¿sí? La fe son las promesas que se toman de Dios y la fe es el brazo que toma las promesas de Dios. Fortalécete todo el tiempo. Amén. ¿Qué tal, Jesús Bernal? ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido. Buenas tardes. Entonces, es necesario fortalecerse, ¿sí?, en la palabra de Dios. Cualquier tribulación, has pasado por una prueba que alguien está pasando, tú puedes consolarlos con el mismo consuelo que Dios te consoló a ti. Gloria al Señor. Por eso dice aquí, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados. Gloria al Señor. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Aquí está mi hermano Samir y Daniela, bendiciones. Ahora ya Samir y Daniela, ya ellos se acaban de casar. Los bendecimos y les enviamos un fuerte abrazo. Bendiciones a Samir y a Daniela. Gloria a Cristo Jesús. Entonces, retomando el tema, Dios es bueno. Dios no quiere que estés enfermo. Dios no quiere que estés enferma. Dios quiere tratar con nuestro corazón. Nosotros podemos recibir las bendiciones de Dios por medio de la fe. Por medio de la fe, ¿sí? Podemos recibir las bendiciones de Dios. A muchos no les aprovecha porque no tienen fe. Así lo dice la Escritura. No pudo hacer el Señor Jesús muchos milagros en cierto lugar porque no había fe en ese lugar de los oyentes. Solo sanó a unos cuantos. Entonces, pero la palabra de Dios no cambia. La palabra de Dios es inmutable. La palabra de Dios es viva, es eficaz. La palabra de Dios es medicina para todo nuestro cuerpo. ¿Ven? Si alguien está debilitado por alguna enfermedad, los animo que vayan a Instagram, al portal de Instagram. Ya están las predicaciones de sanidad. Escúchala una vez y escúchala otra vez y escúchala otra vez. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No podemos decir, Señor, dame más fe, porque esa oración ofende a Dios, ¿sí? No le puedo decir, Señor, ayúdame a creerte. No, esa oración ofende a Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. El Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no temas. Dice el Señor, yo vencí al mundo. Si Dios no nos prometió, recordemos, vivir un lecho de rosas. Ser cristiano no es vivir en un lecho de rosas, ¿no? Pero Él dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré.
Es un caminar, es un estilo de vida lleno de Dios todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Amén. Es un caminar. El Señor Jesús es el camino, la verdad y la vida. Es un caminar. Somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. Peregrinos y extranjeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos, no está aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Dios tiene propósito en tu vida. Dios quiere que tú expreses con tu vida a Cristo aquí en la tierra. Aleluya, pero para que sea así tenemos que llenarnos de Dios. Si Dios quiere que expresemos su voluntad aquí en la tierra, tenemos que estar llenos de la palabra de Dios, para que el nombre de Dios sea glorificado y exaltado. Amén. Aleluya, gloria al Señor. Y si hay alguien en la audiencia que nunca ha recibido al Señor Jesús en su corazón y quisiera recibir el amor, la misericordia, la gracia, todo, la gloria de Dios. La gloria de Dios significa todo el bien de Dios y todo está representado por el Señor Jesús. Si tú quieres recibir al Señor Jesús en tu corazón, solo lo tienes que invitar a entrar en tu vida. Él es un caballero. Él no va a entrar por la oreja, ni va a entrar por los ojos. Él va a entrar por tu corazón. Tú abres el corazón y entonces Él entra en tu vida. Pero la puerta del corazón se abre desde adentro. Él no va a empujar la puerta de tu corazón. Si tú dices, Señor Jesús, abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar en mi vida, ¿sabes qué? Él va a tocar tu corazón. Dice la palabra de Dios, dice, he aquí, dice el Señor Jesús, yo estoy a la puerta y llamo. Yo voy a tocar una puerta. Tac, 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 tac. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Si quieres una cena con el Señor Jesús, abre la puerta de tu corazón, ¿sí? Invítalo a entrar. ¿Oramos? Gloria al Señor. Vamos a orar. Orar es hablar, ¿sí? Orar es hablar con Dios. Entonces, hagamos esta oración. Bueno, las oraciones no se hacen como dice el pastor. Vamos a orar, ¿sí? Y invitemos al Señor Jesús a entrar a nuestra vida. Si tú ya lo has invitado, mira, yo lo puedo hacer 50,000, 800,000 veces y sé que Dios está conmigo y no se ha salido de mi corazón, pero eso anima a los demás a recibirlo, ¿sí? Entonces, oremos todos juntos y repite conmigo: Padre, yo invito al Señor Jesús a entrar en mi corazón y a sentarse en el trono de mi vida. Padre, y dile, he pecado contra el cielo y contra ti. Perdóname, hoy me arrepiento. Yo quiero, Señor, que tú me recibas como recibiste al Hijo pródigo, ¿sí? Con misericordia y con amor. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Murió por mis pecados y resucitó de entre los muertos. Le entrego mi vida, mi familia y todo lo que soy. Padre, dame a tu Espíritu Santo, ¿sí? Dame a tu Espíritu Santo y guíame a toda verdad. Quiero conocerte de una manera auténtica y real. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias por recibirme como tu hijo o como tu hija según el caso, y porque yo te recibo a ti como mi Padre eterno. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Amén. Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Amén. Bueno, en unos minutitos está con todos nosotros el pastor Joaquín Recamier para darnos la siguiente clase. Si quieres estirarte un poco, como cuando estábamos en el salón de discipulados, estamos en casa, la iglesia no ha cerrado, no va a cerrar, ¿sí? Estamos discipulándonos, aprendiendo de una nueva manera temporalmente
hasta que podamos reunirnos. Yo espero que ya sea muy pronto porque los extrañamos a todos. Los amamos, los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, 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 amén.